Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Antes de empezar, que no se me olvide, quiero dar un saludo a toda la audiencia de Radio Luz a las Naciones, donde estamos estudiando doctrinas bíblicas o fundamentos de nuestra fe cristiana y donde nos encontramos en un punto específico, un punto de mucha importancia para con nosotros los cristianos que tiene que ver con la palabra de Dios. Y empezamos con una clase hace la semana pasada sobre este tema y vamos a seguir en su desarrollo de lo que Dios nos está enseñando a través de ello. Y como siempre, para poder recordar en unos breves minutos, que creo que siempre es importante para retomar lo que vamos a seguir avanzando, es bueno que tengamos un breve repaso del punto de lo que es la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces nos dirigimos a la Biblia sin tener el concepto bien claro en nosotros, que es lo que la Biblia afirma ser, es la palabra de Dios. Cientos de veces son los pasajes donde las mismas Escrituras nos enseñan, así dice el Señor. Y yo no sé cuánto nosotros sabemos de esta frase o esta expresión, pero a la verdad la expresión así dice el Señor es sumamente relevante, porque esto nos está enseñando que quien habla a través de su palabra escrita por hombres, como bien dijimos que es escrita por hombres santos de Dios, que fueron apartados, ¿verdad?, e inspirados por el Espíritu Santo para que pudieran comunicar y escribir lo que Dios quería comunicar y dejar escrito en su palabra para con todos los tiempos. La palabra de Dios dice que permanece para siempre. Pero esta expresión, así dice el Señor, en el mundo antiguo hebreo, en aquellos días, también en el Antiguo Testamento, era una expresión donde involucraba la expresión de un hombre o unos súbditos que estaban dando un edicto o pronunciando las palabras de un rey. Entonces, en esta proclamación de alguna notificación o algún mensaje de este rey para sus súbditos, guarda relación con lo que Dios nos está enseñando también en su palabra. Era sumamente autoritativo. Es decir, cuando el rey tenía que proclamar un anuncio y tales hombres proclamaban este anuncio, lo que estaba diciendo esto es algo incuestionable. No se puede incumplir, no se puede violar. Se trata de un asunto de suma obediencia, hacer aquello de lo que manda ese edicto o tal rey. Pero en este caso no estamos hablando de un rey humano o de una autoridad humana. Estamos hablando de lo que Dios dice en su palabra. Así dice el Señor. Entonces, en ese punto
Y en esa manera que debemos de comprender y entender es como tú y yo tenemos que vivir ante esa demanda de Dios. Es Dios quien nos habla, Él es quien dice. Y la actitud tuya y mía debe de ser de rendimiento, de sometimiento y de buscar llevar a cabo todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Cada una de las palabras que tenemos en todas las Escrituras, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22, tenemos que entender claramente que es Dios quien da su palabra. Cada una de esas palabras han salido de la boca de Dios. Y si cada una de las palabras que tenemos en los 66 libros de la Biblia han salido de la boca de Dios, entonces se trata de creer y obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra. Esto es reconocer la autoridad de las Escrituras en nosotros, como cristianos. Y uno de los puntos importantes que hemos estado hablando en la anterior clase es que Dios nos ha dado su palabra. Jesús oraba al Padre en Juan capítulo 17, y lo que nos está enseñando en esta oración es que el Hijo ora al Padre diciendo algo que el Padre ha dado al Hijo para no solamente con sus discípulos, sino para con todos nosotros. Y Jesús dice bien claramente que les he dado tu palabra. Y esto es algo muy especial, porque lo que nosotros tenemos es su palabra. No tenemos la palabra de un hombre, o no tenemos pensamientos de lo que un hombre bueno nos ha dejado o nos ha impartido. No es una idea, no es una opinión, es la palabra de Dios, es el propósito de Dios para contigo y para conmigo. Estamos hablando de las cosas eternas. Dice que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y lo que Jesús nos está enseñando en esta oración es que Dios nos ha dado su bendita y santa palabra. ¿Para qué es dada esta palabra? Yo les he dado tu palabra. Dijimos que esta palabra tiene que ver con, o vincula o une la importancia de este texto de la palabra con quién, con Dios. Es la palabra de Dios. Jesús dice: yo les he dado tu palabra. Y este es un punto en el cual tenemos que prestar atención, porque si tiene fuerza este texto en cuanto a la enseñanza que nos está enseñando y en esta doctrina, es que la palabra está unida o vinculada a Dios. Así que si Dios nos ha dado su palabra y es su palabra la que tenemos en nuestras manos, no dice les he dado la palabra, sino que nos ha dado su palabra. Debe de ser algo que entendamos y nos sometamos como Dios nos enseña. Si la palabra es la palabra de Dios, entonces la palabra autoritativa tiene que ser la autoridad máxima en nuestras vidas, la palabra de Dios. Una de las cosas importantes que vimos también, cómo fue escrita la Biblia. Y vimos algunos pasajes donde de una manera bastante explícita podemos ver, en algunos versículos estuvimos viendo, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en otros podemos verlo igualmente. Pero cuando el apóstol Pedro está escribiendo en su segunda carta, en el capítulo número 1, en el versículo número 21, hablando tocante a las profecías, que no pueden ser de interpretación como privada o personal, no se puede interpretar personalmente ni humanamente, sino dice que los santos hombres de Dios, hablando de los escritores, ya dijimos que la Biblia fue escrito más o menos en un periodo de 1500 años y más de 40 autores distintos. Dice que estos autores fueron hombres escogidos por Dios. Hablaron, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que un punto importante para hablar de la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas como cristianos es entender que lo que tenemos escrito es lo que Dios ha querido y ha permitido que se escribiera. Cada una de sus palabras que fueron dadas para que fuesen escritas, las tenemos en la Biblia. Ahora, ¿cómo se escribió la Biblia? Es algo que también puede surgirnos y debería surgirnos esta pregunta. Y de una manera superficial, porque se podría hablar mucho más, en el libro del profeta Jeremías, uno de los profetas mayores, en un ministerio que tuvo difícil en el cautiverio babilónico, Jeremías nos está dando un relato de este punto que nosotros estamos estudiando y que ya vimos. Pero esos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo,
Dice que tiene que ver con una elección de Dios. Vimos en Jeremías capítulo número 1. Dios es quien escoge a quién, al autor. Dios escogió a Jeremías. Y podríamos preguntarlo, ¿por qué Dios escogió a Jeremías? ¿Por qué tuvo que ser Jeremías? Bueno, primeramente porque Dios es un Dios soberano. Y si Dios es un Dios soberano, Dios escoge soberanamente a quien Él quiere. Ese es el primer punto que tenemos que entender y creerlo. No podemos cuestionar la autoridad de la palabra de Dios, porque eso implicaría entonces poner a prueba la palabra de Dios a una autoridad por encima de la de Dios. Y entonces la autoridad de la palabra de Dios no sería algo bíblico, no lo estaríamos enseñando. No, porque lo dice Dios, porque Dios es soberano, Dios escoge soberanamente al autor, en este caso a Jeremías. No solamente escoge al autor, sino que pone el mensaje en la boca del profeta. Dios dice que pone el mensaje en la persona que le escogió y eligió para que se escribiera la palabra o para que se predicara el mensaje de Dios al pueblo. Vimos en el caso de Jeremías que este rollo que se estaba escribiendo en el reinado de Joacim, cuando es presentado lo que Dios estaba hablando a Jeremías y Baruch estaba escribiendo, hay como un temor, ¿verdad? Y el consejo hacia Jeremías y Baruch es que se escondieran. Pero la palabra estaba escrita revelando lo que Dios tenía para con su pueblo. Y cuando esta palabra fue leída ante el rey Joacim manda que este rollo de la palabra escrita hasta entonces, que tenía que ver con las profecías de Dios para con su pueblo, fueron rajadas y fueron tirados a un fuego, o a un brasero, fueron quemadas. Pero vemos también lo importante y lo seguro, ¿verdad? Cómo Dios custodia su palabra. Posteriormente Dios dice a Jeremías, mira, lo que se ha quemado, ¿vuelve a qué? A escribirlo. Y no solamente vuelve a escribir lo que hasta entonces estaba escrito, sino que ahora sigue escribiendo lo que yo te voy a decir. Y específicamente tiene que ver con un juicio de este rey y reinado. Así que vimos que Dios, custodiando su palabra, tú y yo tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Es Dios quien la custodia. Él es quien la guarda. Es por tanto la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra eterna de Dios para con nosotros. Y eso es algo que necesitamos creer con todo nuestro corazón. La autoridad de las Escrituras es creer también, sin duda alguna, en su inerrancia o infalibilidad. La palabra de Dios, si es la autoridad de Dios para con nosotros, necesariamente tenemos que creer lo que acompaña a tal doctrina. Si es la autoridad de Dios para ti y para mí las Escrituras, la palabra de Dios es inerrante e infalible. Quiere decir que como palabra de Dios, la autoridad máxima para ti y para mí como cristiano, estamos ante la palabra sin error. No hay error ninguno en los 66 libros, en cada uno de los versículos. Y al no tener error, es infalible, no falla, es perfecta. Y este es un punto que nosotros tenemos que apreciar. Mira, si hay algo que caracterizó en la vida de Martín Lutero en el periodo de la Reforma, precisamente fue este punto. Digamos que una de las expresiones o la bandera de la Reforma que se enarboló o se levantó bien en alto tenía que ver con la autoridad de la palabra de Dios. En aquel entonces Martín Lutero, este monje alemán que se convirtió a Cristo, refutó, ¿verdad? Y confrontó a lo que hasta entonces había en el mundo eclesiástico católico, donde estaba dirigido por el papado, por los reyes, y donde la autoridad de Dios no estaba siendo enseñada. O sea, no era la palabra de Dios la autoridad de la iglesia, sino que la autoridad de la iglesia era la misma iglesia, donde la iglesia estaba cuestionando la autoridad de Dios, cuando en verdad la Biblia nos enseña que es la palabra de Dios, la autoridad de Dios, quien cuestiona y quien juzga a la iglesia, y nunca es al contrario. Bueno, el dilema de la Reforma precisamente tenía que ver con este punto. Era la iglesia quien estaba juzgando ¿a qué? A la palabra. Y aquí se levanta este monje alemán. Es una historia que yo siempre digo deberíamos conocer, sobre todo ese periodo de la Reforma.
con una valentía tremenda, basándose en lo que la palabra de Dios dice. Así dice el Señor. Y Él confronta, ¿verdad?, en la dieta de Word, cuando clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, en las puertas. Y esas 95 tesis tienen que ver con algo muy importante. Así dice el Señor. O sea, esta es la autoridad de la palabra de Dios. Y así dice ¿quiénes? Los hombres. Y es ahí donde Martín Lutero se pone firme en esas 95 tesis, en esos principios de lo que la palabra de Dios enseña. Y dice lo siguiente: porque Dios dice lo que dice, yo no puedo volverme atrás a lo que dicen los hombres. Si Dios es Dios y cada una de sus palabras, que es lo que enseña la inspiración de las Escrituras, fueron inspiradas por Dios. Toda Escritura es inspirada por Dios, ha salido de la boca de Dios. La palabra Escritura, ¿verdad?, la palabra grafé, implica tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirada, theoneutos en el griego, es soplada, es el aliento de Dios, es el respiro de Dios. Bueno, toda la Escritura es inspirada por Dios. Martín Lutero creyó este principio, creyó esta gran verdad y confrontó y refutó a todo el clero, a todo aquello que se oponía ante la autoridad de la palabra de Dios, a todo aquel ambiente eclesiástico que usurparon esa autoridad de la palabra de Dios y se pusieron como tales por encima de la palabra de Dios. Tradiciones, como bien nos enseña también en los evangelios, donde Martín Lutero entendió una cosa muy importante y usó este versículo que Jesús acusaba a los fariseos y a los líderes religiosos, donde dice: vosotros por vuestras tradiciones, dices, estáis invalidando el mandato ¿de quién? De Dios. O sea, estáis poniendo vuestros pensamientos, vuestras tradiciones, para vuestro interés, sin duda alguna, invalidando lo que es la palabra o el mandato de Dios. Y Martín Lutero, en una de sus confesiones que está dando sobre esta historia de lo que ocurrió, dice: yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. ¿Sabe qué es lo que quería decir Martín Lutero? Yo solamente lo que hice fue decir lo que la Biblia dice, lo que decía el Señor. O sea, yo no estuve hablando un argumento, yo no estuve defendiendo una idea, un principio mío, sino que todo lo que yo pronuncié, me basé en esas 95 tesis, en los principios de la palabra de Dios, en lo que la palabra de Dios dice. Y por eso decía, yo no he hecho nada. La palabra de Dios lo ha hecho todo. ¿Sabes? Esto es lo que en verdad necesitamos también en nuestros días. Creer lo que Martín Lutero creyó, o otros reformadores, o otros cristianos. Creer y vivir y aceptar esa autoridad en nuestras vidas, la autoridad de la palabra de Dios. Es algo que necesitamos en nosotros. Y precisamente es esto, ¿verdad? Hoy en día, como en aquel entonces, estamos viviendo una crisis de autoridad de la palabra de Dios. Pero una crisis de la autoridad de la palabra de Dios porque hay falta de respeto y sometimiento a su palabra. O sea, vivimos diciendo que somos cristianos, pero sin embargo no estamos sujetos o bajo la autoridad de las Escrituras, y eso es algo contradictorio a lo que la Biblia nos enseña. Por eso estamos en un tiempo de crisis de autoridad de las Escrituras, porque no hay sometimiento, no hay respeto hacia su palabra. Su palabra es muy violada, no tiene peso. Así dice el Señor, es algo que necesitamos apreciar. Porque es Dios quien te dice a ti y a mí a través de lo que su palabra dice. No podemos ligeramente cuestionar o invalidar o poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Imposible. Estaremos haciendo lo que ocurrió en el siglo XIV y XV, en el siglo XVI, cuando la Reforma. Estamos entonces cuestionando a Dios. Pero esto fue algo que caracterizó la vida de Martín Lutero. Hay un escrito, unas palabras que me gusta, que decía Martin Lloyd-Jones, que decía: todo problema de las naciones y del mundo y de la iglesia se debe a la desviación de la palabra de Dios. Todo problema que pueda haber en el vínculo secular o digamos en el ámbito secular y en la misma iglesia tiene que ver necesariamente con una desviación de la palabra de Dios. Por eso defendió lo que defendió Martín Lutero en el tiempo de la Reforma y confrontó a la Iglesia Católica, porque él creyó en la autoridad de las Escrituras. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 17,
versículo número 11. Aquí nos está hablando de unos cristianos de Berea, y pensaba en este punto y leyendo este texto, pues uno puede ver, ¿verdad?, con qué importancia había personas que creían este principio y que los que estaban enseñando la palabra de Dios entendían y se sometían a este escudriñamiento por parte de la iglesia. Dice en el versículo número 10, para que entendamos inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, estaban analizando, estaban bien, como vemos, juzgando y examinando lo que estaban escuchando. Estaban teniendo discernimiento, estaban separando. Aquí la palabra escudriñar en el griego es la palabra anacrino. Ellos estaban separando, ellos estaban poniendo en juicio lo que tales hombres, en este caso los apóstoles, te estaban enseñando. Pero mira lo que dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos estaban examinando. Y no aceptaban verdaderamente nada en sus propias vidas, fuese quien fuese, sea quien nos enseñe. Tú y yo tenemos siempre un deber. Si la Biblia es tu autoridad y mi autoridad, nosotros tenemos que examinarlo todo ante la luz de la palabra de Dios. Esto debe ser algo que no podamos violar nunca. Tanto como el que enseña, como el que está siendo enseñado, el que enseña tiene el deber y la responsabilidad de hablar o predicar, como Pablo dijo a Tito en el capítulo 2, versículo número 1, lo que está de acuerdo a la sana doctrina o enseñanza, que es la palabra didascalía. Tiene que estar de acuerdo, tiene que estar dentro, tiene que estar conforme a lo que Dios ha inspirado a los santos hombres de Dios por su Espíritu Santo a que se escriba. Y los que escuchan tienen que estar examinando. Tienen que estar probando que verdaderamente lo que se esté enseñando, por eso tenemos todos un deber. Si la palabra es tu autoridad y mi autoridad, tenemos el deber de escudriñar todo lo que escuchamos, que verdaderamente venga dentro de lo que es la palabra de Dios, es lo que Dios nos ha dicho. Esto es un deber que tenemos los cristianos. Y algunos pueden decir, ¿verdad? Bueno, es que hay personas que simplemente están buscando la vuelta, que busque lo que quiera. La palabra sigue estando ¿dónde? Escrita. Escrito está. Así dijo el Señor. Así que cuando nosotros vivimos bajo esa autoridad de las Escrituras, ¿qué importa? Que alguien venga y nos pregunte lo que quiera preguntar. Y lo que se esté cuestionando, por eso es necesario conocer las Escrituras. Bueno, ahí tenemos las Escrituras. Siéntate un rato, no hay prisa. Vamos a ver lo que Dios ha dicho. Es nuestro deber. Y si nos hemos equivocado, corregirlo. Ahí tenemos el caso, no vamos a entrar en ello, de Pablo y Pedro, cuando escribe a los Gálatas. Cómo Pedro fue corregido por Pablo y cómo Pedro humildemente aceptó la corrección de Pablo, porque Pedro vivía bajo la autoridad de las Escrituras igualmente que Pablo. Y aun cuando Pablo era, digamos, más novato en el caminar con Cristo, Pedro se sometió no simplemente a Pablo por lo que Pablo le corrigió, sino porque vio que lo que Pablo le estaba diciendo tenía que ver con la autoridad de las Escrituras. Esa es una buena lección para nosotros. Pero lo que en sí queda por encima de Pablo y de Pedro es la palabra de Dios. Y este principio de los cristianos de Berea es algo que tiene que estar continuamente en nosotros. La palabra de Dios es una palabra inerrante, infalible. Por eso es la autoridad de las Escrituras, y como palabra de Dios es una palabra autoritativa para con nosotros. Es Dios quien nos habla, es Dios quien ha dejado escrito lo que tenemos. Nosotros tenemos que vivir en ese querer en nuestras vidas. Es en el libro de los Salmos, en el capítulo número 19, versículo número 7, un salmo escrito por el rey David, y dice lo siguiente: la ley de Jehová, dice, es que es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, es inerrante, es infalible. No tiene error ninguno, los errores los tenemos los hombres. Pero la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Es suficiente.
no necesita tu ayuda y mi ayuda. Pero sigue diciendo David en el testimonio de Jehová es que es fiel. Quiero que veamos el contraste y a la misma vez la igualdad que tiene la palabra de Dios. David dice, la palabra de Dios es perfecta, pero posteriormente dice, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Lo que vimos el otro día en el Salmo 138, versículo número 2, es que Dios y su palabra están a la misma altura. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y lo que nos está enseñando aquí es la misma cosa. La palabra de Dios es perfecta, el testimonio de Dios es fiel. Versículo número 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. David nos está dando esta gran verdad a través de lo que tenemos escrito. Y es que Dios y su palabra nunca van separados, nunca están desvinculados, siempre van unidos, están a la misma altura. Así que si esto es una gran verdad, que lo es, de la misma manera nosotros tenemos que vivir como tal. Una buena pregunta sería, ¿verdad?, ¿cómo vivimos nosotros ante la autoridad de la palabra de Dios? ¿Es verdaderamente tu autoridad y mi autoridad en las Escrituras? ¿Vivimos sometidos y rendidos a lo que Dios nos enseña en ello? Uno de los problemas, decía Gruden, uno de los problemas que radica en el error y en el problema del hombre de no creer en la autoridad de las Escrituras, tiene que ver precisamente o radica este problema en el corazón por causa del pecado. Es ahí donde está el origen, es ahí donde está el problema, en el pecado del hombre, en su corazón. Por eso es imposible que una persona sin Cristo, una persona que no esté en la debida relación con Dios Padre a través de Cristo, pueda creer o pueda vivir en esa autoridad de la palabra de Dios. Es imposible a consecuencia del pecado. De ahí que Pablo dice a los Corintios, vamos a la primera carta de Corintios, capítulo número 2, porque este es el problema de no creer en la autoridad de las Escrituras, el pecado en el corazón del hombre. Y Pablo dice a los Corintios en su primera carta, capítulo número 2, versículo número 13, en versículo número 14, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no se puede, ¿verdad?, creer en esta verdad absoluta e infalible, como es la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo sigue diciendo en el versículo número 16, en contraste a lo que viene hablando del hombre natural, que los que hemos recibido a Cristo, los que somos espirituales, donde Cristo mora y vive en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, dice que a la misma vez hemos recibido también la mente ¿de quién? De Cristo. De ahí que Pablo se incluye. Mas nosotros, dice en el versículo número 16, tenemos la mente de Cristo. Y si el cristiano tiene la mente de Cristo, tal persona debe vivir de acuerdo a lo que Dios ha hablado por su palabra. Tiene que pensar en sus palabras, las palabras de Dios, sus preceptos, en sus mandamientos, en sus estatutos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso también cuando Jesús enseña en Juan, capítulo 10, versículo número 27, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 27, tenemos, y Jesús dice en este versículo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y que son ovejas de Cristo, tiene esta característica, oyen la voz de Dios. ¿Y cómo se oye la voz de Dios? Si no es a través de ¿qué? De su palabra. Porque Jesús quiere decir, los que somos de Cristo, vivimos bajo la autoridad de las Escrituras. Oímos su voz, no es una sola vez, sino que seguimos
a quien nos ha hablado. Oyen mi voz, dice en el versículo número 27, y yo las conozco, somos reconocidos por Él y me siguen. El hombre o la mujer que vive bajo la autoridad de las Escrituras no cuestiona a Dios. Hay personas, ¿verdad?, que viven de una manera continua en ese cuestionar presente en sus vidas contra lo que Dios ha dicho. Recuerda, nada ni nadie, ninguna institución ni la iglesia misma puede o debe cuestionar a Dios. Es Dios quien juzga. Él es el Dios de toda verdad. Es su palabra infalible, inerrante. Es la autoridad suprema tuya y mía como cristianos, quien nos enseña a vivir bajo el rendimiento, el sometimiento de nuestras vidas a Dios y su palabra. Los que son de Cristo, los que somos de Cristo, oímos la voz de Dios. Y este oír nos hace acudir a Él de una manera continua y caminar tras Él, siguiendo a Cristo. En Juan 17, un poco más adelante, versículo número 17, Jesús, orando al Padre, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es importante porque aquí en este versículo no está usando un adjetivo, ¿verdad? Pudiera decir tu palabra es verdadera, sino se usa un sustantivo. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y en esa verdad dice que somos santificados, lo que Jesús está orando al Padre. Padre, santifícalos, dice en el versículo número 17, en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, es la verdad. No se puede apelar, ¿verdad?, a otra autoridad por encima de la palabra de Dios para ver si lo que Dios ha dicho es verdad o no es verdad, porque si por algún momento nosotros apelamos a algo que no sea la propia Escritura, entonces tenemos que negar la autoridad de las Escrituras. Significa que hay alguien o algo que juzgue la palabra. Entonces no sería la palabra de Dios autoritativa, o no sería la autoridad de las Escrituras en nuestra vida como cristianos. No se puede apelar a una autoridad por encima de la Biblia porque no la hay. No hay ninguna autoridad por encima de la palabra de Dios. No es simplemente verdadera, que lo es, sino es la verdad misma, es lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios nos enseña. Entonces todas las palabras de Dios son verdaderas y no hay error en ninguna parte de todas las Escrituras. Dice en el Salmo 89, versículo número 2, que en los cielos mismos, dice, afirmarás tú tu verdad. En los mismos cielos, dice, afirmarás tu verdad. Y en el versículo número 33, en ese mismo Salmo, dice que Dios no falseará. Dice, no falsearé mi verdad. La verdad absoluta y autoritativa de Dios proviene de los cielos y está custodiada por Dios mismo. Es la mano de Dios que la custodia. No es algo de los hombres, no es algo que esté aquí abajo, ¿verdad?, dirigido por los hombres. Está afirmada en los cielos. Es su palabra, dada a los hombres desde los mismos cielos. Es lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Es puro, es sin error, es perfecta, como hemos visto. Dice en el libro de los Proverbios, en el Salmo capítulo número 12 primeramente. El salmista aquí en el Salmo 12, versículo número 6, dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. Las palabras de Jehová son palabras limpias. En Proverbios capítulo número 30, versículo número 5, dice que toda palabra de Dios es limpia. Y Él es escudo, dice, a los que en Él esperan. Otras versiones nos enseñan sobre la pureza de su palabra. Hemos leído también en los Salmos. Toda palabra de Dios es limpia. Y Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Por qué es limpia toda palabra de Dios? Bueno, porque Dios es quien ha inspirado. Por eso tenemos que creer en la inspiración de las Escrituras, en el soplo de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que Pablo está enseñando a Timoteo. Pura, es limpia. ¿Cuánta? Toda. Salmo 119, versículo número 160. La suma de tu palabra es verdad. Toda la Escritura, pura y limpia,
Tu palabra es eterna y está firme en los mismos cielos. 119, versículo 89 del libro de los Salmos. Es pura, es limpia, está firme. Es Dios quien nos la ha dado. Así que la palabra de Dios es autoritativa, porque es inspirada por Dios mismo. Toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, desde Génesis, como hemos dicho, de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Si no me equivoco, es el 21, el último versículo de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de modo que es autoritativa. Y en esto radica, ¿verdad?, en la inspiración de Dios para con nosotros. ¿Procede de la boca de quién? De Dios. La palabra de Dios procede de la boca de Dios. Así que Dios no puede mentir, es digno de todo crédito. Dios no puede mentir. Mira, es de esta manera como Dios quiere que vivamos nosotros los cristianos ante esta credibilidad. Siendo una palabra inerrante, infalible, nosotros tenemos que vivir concienzudamente, sabiendo y entendiendo que Dios no puede mentir. Así que busca el rendimiento tuyo y mío a esa autoridad de las Escrituras en nuestras vidas. Una confianza plena por parte nuestra a la palabra de Dios. Y no confianza o sabiduría en nuestros propios caminos, sino que vivamos como nos enseña, ¿verdad?, en el libro de los Proverbios. Confía de todo tu corazón, ¿en quién? En Jehová. De todo nuestro corazón. Demanda esto de nosotros, un rendimiento a esa autoridad de su palabra. Pero Dios no miente. Y esto es importante ante lo que estamos viendo, porque todo cuanto Dios nos está enseñando es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Es hablada, es soplada de la boca de Dios a lo que tenemos escrito aquí por estos santos hombres de Dios, que lo que hicieron y escribieron y hablaron fueron a través del Espíritu Santo. Toda la Escritura, Génesis, Apocalipsis, es inerrante, infalible. Eso es lo que Dios busca en nosotros, una iglesia que viva bajo esta autoridad de las Escrituras, que debe de ser como vivamos. Pero la Biblia nos enseña bien claramente, Números capítulo 23, versículo número 19, nos está hablando un principio, ya desde el Antiguo Testamento, del carácter de Dios. Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló y no hará. Lo que Dios ha hablado no lo va a llevar a cabo. Salomón, ante este gran principio, dijo lo siguiente: Dios cumple con sus manos lo que prometió con su boca. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendió aquí Salomón? Que todo cuanto Dios había hablado a su padre en este caso, que todo cuanto Salomón entendía y creía en las promesas de Dios, estaba totalmente confiado en que Dios con sus propias manos lo iba a llevar a cabo. Todo cuanto ha salido de la boca de Dios es fiable, es infalible, es inerrante. Dios cumple siempre con sus manos lo que ha prometido con sus bocas. Por eso todas las promesas de Dios son en Él sí, en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. 2 Corintios 1:20. Todas las promesas, no hay ninguna que no sea para nosotros los cristianos, pero en Él, en Cristo, en el amén, en nuestra credibilidad, en nuestra conformidad, por medio de cómo nosotros vivimos. Pero Dios no puede mentir, Él es digno de todo crédito, de que podamos confiar de todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Dice Pablo escribiendo a Tito, capítulo número 1, después 2 de Timoteo, versículo número 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pablo puede hablar esta gran verdad y esta seguridad de lo que Dios ha prometido, pero dice antes de los siglos, es decir, en la misma eternidad. Dice, y Dios que no miente, lo va a cumplir. Por eso vivimos lo que vivimos en la promesa de Dios, empezando por Cristo mismo. Esa es la primera promesa que encontramos en las Escrituras con respecto al Mesías, a Cristo. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú, dice, le herirás en el calcañar, hablándonos de Cristo.
la simiente de la mujer, y hablando de la simiente de la serpiente, el diablo. Todo ese desarrollo en la doctrina de la trama de la simiente, las Escrituras, uno puede ver como Cristo pisa la cabeza de Satanás. Y cómo también Satanás hiere lo que es el calcañar ¿de quién? De Cristo. Ahí tenemos la primera promesa de Cristo para con nosotros, y es llevado a cabo donde vemos en Gálatas capítulo 4:4. En el tiempo, en el cumplimiento de la ley, en el tiempo específico de Dios, Cristo muere para redimirnos, para no ser más esclavos y formar parte de la familia de Dios. ¿Algo pudo oponerse a que eso no se llevara a cabo? El cual Dios que no miente. Dios promete con su boca, cumple con sus manos. Aún hablando de la ejecución de Cristo, es Dios quien está al control de ello. Es Dios quien la lleva a cabo. Hebreos capítulo 6, versículo número 18. Hebreos capítulo número 6, versículo número 18. Dice, me gusta también el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso, dice, juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El autor de Hebreo menciona aquí dos cosas, el juramento y ¿qué? Y su promesa. El juramento de Dios y la promesa de Dios. Y lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreo no dice que Dios, no dice solamente que Dios no miente, sino que dice que es, ¿qué dice? Imposible. ¿Dice eso, sí o no? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. No dice solo que Dios no miente, sino que es imposible. No hay posibilidad alguna en la persona de Dios que pueda mentir. Por eso, ¿verdad? Esa rendición, por eso esa vida que debe de vivir sometida y creyendo a todo lo que Dios ha enseñado en su palabra. Por eso creer en la autoridad de las Escrituras y vivir con respeto a esa autoridad. Por eso la palabra de Dios es infalible. Por eso la palabra de Dios es inerrante, es pura, es limpia, es perfecta, es santa, como Él es puro y santo. Nunca van desvinculados, siempre van unidos. Dios y su palabra. Es imposible. Adunatos en el griego, o sea, no hay posibilidad alguna. Sin posibilidad. No hay un mínimo de posibilidad en el cual nosotros pudiéramos pensar por un solo momento que Dios nos ha mentido, porque es imposible que Dios mienta. Digo, vivimos de esta manera. Cuando abrimos nuestras Biblias y la leemos o la estudiamos, tenemos esto presente. Es una palabra inerrante, infalible. ¿Es autoritativa para ti y para mí? Es imposible que Dios mienta. Cada palabra, como hemos dicho, con esto vamos acabando, ha salido de la boca de Dios. Mira, tú ves, por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, versículo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo cuanto tú ves de ahí en adelante, todas las cosas fueron hechas por la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo número 3, nos lo enseña también de una manera clara y evidente. Las cosas visibles, dice que fueron hechas de lo invisible. Todas las cosas que nosotros podamos ver, todo hecho por su palabra. A través de la palabra de Dios, la palabra de Dios es poderosa, es autoritativa. Dios habló, se ejecutó. Dice también en Hebreos capítulo 1, versículo número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual sustenta todas las cosas. Piensa en este texto. Todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. ¿Quién? Hablándonos de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, dice, hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas. La Biblia dice todas las cosas con la palabra de su poder. Y si nosotros vemos esta gran verdad que nos enseña su palabra,
cómo estar viviendo dudando de quién es Dios y lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. ¿Cómo no vivir creyendo en la autoridad de las Escrituras? Es inerrante, es infalible, es autoritativa para nuestras vidas. Isaías, y acabamos 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, verso número 11. Así será mi palabra, que sale ¿de dónde? De mi boca. Es su palabra, es la boca ¿de quién? De Dios. Ahora dice cómo va a ser. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará, mira lo que dice, lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. En lo personal creo que este es un versículo donde nos está hablando de poder, de autoridad, de soberanía, donde nuevamente vemos a Dios vinculado con su palabra. Poder y autoridad. Es la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. Es como es la palabra de Dios. Ha salido de la boca de Dios. Va a hacer todo lo que Dios quiere que se haga. Nunca jamás volverá vacía hacia Él sin hacer lo que Dios ha mandado que se haga por su palabra. Hará lo que Él quiere que se haga. Y yo no sé cuánto tú ves en este versículo de esta gran verdad. Pero una de las cosas que tiene que llevarnos es a rendirnos y decir, bueno, si Dios es quien dice ser y nos ha hablado y enseñado por su palabra, es la palabra de Dios que ha salido de su boca y nunca ha salido sin propósito alguno, sino que Dios ha tenido siempre un propósito con lo que ha hablado. Aún la propia creación ha sido creada por la palabra de Dios. Y todo cuanto tú y yo tenemos en todas las Escrituras es el aliento de Dios, el respiro de Dios, el soplo de Dios para ti y para mí. Si es inerrante, es infalible. Si todo esto radica, ¿verdad? La autoridad de las Escrituras radica en nosotros de una manera en la inspiración de las Escrituras. O sea, tiene que entender y tenemos que entender que porque la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, debe de ser en tu vida y en mi vida la autoridad suprema en nosotros con respecto a nuestra vida cristiana. Vivir por debajo de esto o no estar viviendo lo que Dios nos enseña es no vivir el cristianismo. Los hombres que profesaron a Cristo a lo largo de los siglos y a lo largo de los tiempos, aún a costa de sus propias vidas, como dijo Martín Lutero, cuando clavó esas 95 tesis, a la misma vez cuando refutó a todo el clero, al papado, encabezado por él y por personas políticas y inclusive rey, los confrontó de esta manera. Dice, no importa, estoy dispuesto, dice, a derramar mi sangre. Pero es lo que la Biblia enseña. Dice, no puedo retratar, no puedo volver atrás, no puedo negar lo que la Biblia enseña. Que ocurra lo que ocurra, pero esto dice la palabra de Dios, esto dicen los hombres. Pero yo voy a vivir bajo el principio de la autoridad de las Escrituras, aunque tenga que morir. Digo, ¿a qué nivel estamos nosotros, no? En este punto. Es esta gran verdad que tú y yo vivimos. Estamos creyendo este principio que nos enseña Dios por su palabra. Creemos que verdaderamente es infalible, inerrante, perfecta, pura, limpia. Que Dios nos ayude, ¿no?, a creer lo que Dios nos ha enseñado y lo que nos está enseñando. Que podamos vivir un cristianismo donde marquemos la diferencia y es vivir bajo esa autoridad de las Escrituras. Ella es tu autoridad o debe ser tu autoridad y mi autoridad, las Escrituras. Debemos conocer lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.